Dios te bendiga, pueblo de Dios. Sean más que bienvenidos a este tu canal, Fortificando Vidas, un canal de bendición. En esta oportunidad, en otra entrega de tu segmento Fortalecidos en el Espíritu. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un tema que el Señor ha traído a nuestro corazón para ser edificados en el Espíritu. El tema que estaremos tratando en esta oportunidad es entendiendo el propósito. Entender el propósito proviene de una palabra con movimiento, del verbo entender, entendiendo, constante movimiento. Habla de una constancia, habla de que para nosotros entender el propósito o la meta que el Señor ha diseñado, por la cual nosotros vamos a caminar y vamos a modelar el diseño de Cristo, debemos mantener una constancia, un constante movimiento, un constante entender de qué fue aquello que Dios quiso hablar a nuestro espíritu y cómo nosotros podemos hacer entender, gloria a Dios, a las personas y al ambiente en el que nosotros nos encontramos, de qué fue aquello que Dios plasmó en nuestro corazón. Para ello vamos a estar tomando como base bíblica el libro de Esther a la altura del capítulo 1 y su verso 19. Estaremos viendo también el capítulo 3 y su verso 8. Acompáñame en tu Biblia a buscar el libro de Esther para que iniciemos a compartir, a disertar esta palabra que el Señor ha traído para este tiempo. Leemos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. El libro de Esther, capítulo 1, verso 19. Dice: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Vamos a dar un saltito al capítulo 3, verso 8. El verso 8 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, no la bendecimos porque ya fueron benditas por ti desde la eternidad. Gracias por hacernos entender, Padre, en cada una de ellas que tú estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Hablar de este tema, entendimiento del propósito, como les comentaba, es mantener una constancia en el hacer. Gloria a Dios. En el mismo entendimiento de lo que ya Dios habló con nosotros, el entendimiento de nuestro propósito, de nuestro destino, gloria a Dios, de la meta por la cual nosotros estaremos caminando. En este caso, cuando vemos la historia de este hermoso libro de la Biblia, el libro de Esther, a la altura de los capítulos que acabamos de compartir, podemos ver que en el capítulo 3, verso 8, podemos ver cómo hay una trama en contra del pueblo judío. Podemos ver que Amán le orienta al rey de turno en ese momento, que era el rey Asuero, que firmara un edicto, que firmara un decreto en contra del pueblo judío. Hay algo aquí muy sorprendente, y es que aunque en el capítulo 3, verso 8, Amán planifica la destrucción del pueblo judío, quizás porque entiende que son culturas diferentes, son linajes diferentes, son dos naciones, una que está subyugada por la otra, porque como bien dice el texto, el rey de turno era el rey Asuero. A mí me llama mucho la atención que cuando vemos en el capítulo
3, verso 8, podemos ver una trama en contra del pueblo judío. Pero hay algo muy interesante aquí. Y es que en este capítulo hubo una trama por parte de autoridades en contra del pueblo que Dios llamó. Hubo una trama en contra del pueblo que Dios señaló. Hubo una trama en contra del pueblo que Dios dijo que era su pueblo. Cabe resaltar que Dios no decidió que era su pueblo porque fuera un pueblo fuerte. Cabe resaltar que Dios no decidió que fuera su pueblo porque fuera sí o no el mejor pueblo, sino porque Dios a sí mismo lo quiso llamar como pueblo suyo y defenderlo. Que aunque en la altura del capítulo 3, verso 8, el reinado y las autoridades de turno hayan confabulado un plan para destruir al pueblo, antes de que ellos pensaran en cómo destruir al pueblo, ya el mismo Dios había diseñado cómo él mismo se iba a meter donde están los lugares de autoridad para él mismo, a través de su instrumento escogido, los iba a defender. Entiendo que en el momento en el que Amán habla con Asuero, da por entendido, da por hecho que se pudiera destruir ese pueblo. Hay algo muy interesante, y es que quizás Amán entendió que se podía destruir el pueblo, no por lo que era el pueblo, sino porque había algo en el corazón de Amán que le afectaba el comportamiento del pueblo. Amán quería, gloria a Dios, que el pueblo judío le rindiera tributo cuando él ni siquiera era el rey. Pero Amán ignoraba que había un rey de reyes y señor de señores. Gloria a Dios, que aunque el pueblo judío venía del cautiverio, conocían quién era el Dios de Israel. Es por esta razón que aunque el enemigo en algún momento haya planificado tu destrucción, que aunque el enemigo en algún momento haya subestimado tu capacidad, dile al enemigo que él no conoce el capítulo anterior que Dios habló de ti. ¿Sabes por qué no lo conoce? Porque el único que puede revelar el propósito eterno fue aquel que escribió en el libro de las memorias, escribió tu vida, escribió tu propósito. Es por esta razón que el Señor le dice a Jeremías, cuando Jeremías no quiere aceptar el llamado: desde el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta a las naciones. Lo que quiere decir que aunque en el capítulo 3, verso 8 del libro de Esther se gestó una trama difícil y complicada para el pueblo de Israel. Me encanta. ¿Sabe por qué? Porque la trama fue difícil y complicada, pero como Dios, que es Rey de reyes y Señor de señores, y habita la eternidad en los planos superiores, desde allá arriba, Él pudo ver lo que se estaba confabulando entre el pueblo. Y como Jehová es quien pesa los corazones, preparó en el capítulo anterior, gloria a Dios, la salida, la brecha por la cual Él iba a introducir a alguien en su pueblo que tuviera la capacidad de defenderlo. Es por esto que en el capítulo 1, verso 19, gloria a Dios, también el mismo Asuero, también el mismo rey Asuero recibe una recomendación de uno de los que trabaja con él, diciéndole que como Vasti no se había presentado ante el llamado del rey, el rey tenía que firmar un decreto en el que decidiera que otra mujer ocupara el lugar de la reina. Hay algo interesante aquí, y es que no fue que Vasti fue sustituida por decisión de alguien. No fue que alguien tramó la sustitución de Vasti. La sustitución de Vasti la determinó ella misma por cuanto no acudió al llamado del rey. Así es que en esta hora, si el Señor ha tocado tu corazón, si el rey te mandó a llamar, si el rey puso una asignación en tu corazón, tengo para decirte que el propósito del rey es eterno y que el propósito del rey no está sujeto a tus emociones. El llamado del rey, el propósito del rey está sujeto a él mismo. Es por eso que en el libro de Isaías, él dice: yo, Jehová de los ejércitos, he hablado. ¿Quién
hará mi brazo retroceder. Es por esta razón que la reina Vasti la convocan, la llama el rey para ser exhibida. Quizás en su momento Vasti lo que pudo entender era que las condiciones en las que estaba el palacio no eran las mejores condiciones para que el rey la mandara a llamar en medio de una fiesta, en medio de quizás hombres borrachos, y ella podía sentirse vulnerable. El tema interesante aquí, medular del asunto, es que el rey la mandó a llamar y nadie puede desobedecer una orden del rey. En este caso, le tocó a Vasti desobedecer una orden de un rey terrenal. Sin embargo, fue el trampolín de gloria que el Señor usó para exhibir a la ungida que él tenía en el secreto, implementar las estrategias eternas que se habían ya escrito acerca de Esther, y que ella fungiera un papel, gloria a Dios, como un tipo de libertador y sacara al pueblo de Israel y lograra derogar un edicto de parte del rey en contra del pueblo. Así es que no importa el capítulo que el enemigo haya escrito de ti. El capítulo que el enemigo escribió de ti es porque no conoce el capítulo eterno que solamente Dios ha revelado a tu espíritu y va a demostrar en estos tiempos. Así que cobra ánimo, cobre aliento tu corazón, que aunque la situación hoy sea difícil, al pueblo de Israel también le tocó un tiempo difícil, como relata las escrituras que acabamos de leer. Hubo un complot, hubo una trama por gente de autoridad que estaba luchando en contra del pueblo que Dios llamó. Pero Dios tenía preparando a alguien en el secreto. Dios estaba preparando a alguien en el secreto para demostrar una vez más quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el instrumento que el Señor usó en esta ocasión, gloria a Dios, para manifestar una tipología de Cristo, se llama Esther. Aleluya, mi alma adora al Cristo que sana y que liberta. Esther viene a ser una tipología de libertador. Esther viene a ser una tipología de Cristo. Esther viene al reino de Persia e introduce costumbres espirituales, ritos espirituales que este reinado no conocía. Esther comienza, gloria a Dios, desde que se ve en la oportunidad, gloria a Dios, y ya sabemos que en su momento, asesorada por su tío Mardoqueo, que conocía las tradiciones judías, es orientada para caminar con los pasos firmes y de manera espiritual y cumplir el propósito por el cual Dios la estableció como reina. Esther pudo caminar día tras día, aunque estaba en crisis, aunque sabía que ya había un edicto en contra de su pueblo. Gloria a Dios, Esther pudo caminar entendiendo el propósito. Esther pudo entender, gloria a Dios, que no se trataba de que Esther fuera reina, que se trataba de que el pueblo al que Dios había elegido, gloria a Dios, fuera cuidado, fuera libertado y no fuera destruido por una orden que un rey terrenal había dado. Me llama mucho la atención porque aquí nosotros podemos ver los dos tipos de autoridades en acción. La autoridad terrenal que la representa el rey Asuero y la autoridad espiritual que de parte de Dios, que es representada a través de quien él elige. Porque aquí se dan muchos datos y muchos temas interesantes. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor no necesita demostrar que Él es rey. Su palabra dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. A Esther hubo que prepararla para ser reina. O sea, que si en su momento, cuando Vasti es destituida, están buscando una reina en términos finales, Esther no iba a calificar. Pero Dios, que conoce y muda los tiempos y las razones, gloria a Dios, sabía que había preparado a alguien en el secreto de manera espiritual y también conllevaba una preparación física.
Lo que quiere decir que cuando el mundo entiende que tú no calificas, cuando el rey de este mundo entiende que tú no calificas como reina, el cielo prepara un certamen para exhibirte, para que tú seas exhibida. Y el reino lo que hace es que prepara diferentes reinas, y dentro de las reinas hace que el propósito por el cual Dios te llamó sea público y sea notorio. Así que si hoy hay alguna trama, hay algo que tú no puedes entender y que por alguna razón, gloria a Dios, has sentido tristeza, depresión en tu corazón porque no lo logras entender, yo te recomiendo en el nombre poderoso de Jesús que comiences a entender el propósito por el cual Dios te colocó en esa prueba. Yo me imagino que Esther pudo entender el propósito, y es por eso que no solamente cuando es colocada como reina, cuando es reconocida como tal, Esther comienza a hacer los ejercicios espirituales que tiene que hacer para poder recibir el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no puedes recibir algo de parte del cielo si no te comportas como se comporta el cielo. No puede el cielo mirarte como alguien para usarte si tú no haces nada para buscar el rostro de Dios. Dios es espíritu. Dios es espiritual. El mundo espiritual. No puedes manifestar nada en esta tierra que no lo hayas conquistado en el secreto. A Esther le tocó conquistar en el secreto, mediante 3 días de ayuno, haber preparado un gran banquete estando en ayuno, ellas y sus doncellas, para poder conquistar el corazón del rey y el edicto en contra del pueblo judío que Dios ya había elegido fuera derogado. Hay un punto aquí que a veces a usted y a mí se nos complica. ¿Cuál es este punto? En el que ella hizo lo que tenía que hacer. Quizás en su momento, yo parafraseando, ella pudo entender que automáticamente ella buscara a Dios, el edicto iba a desaparecer. El Señor a quien llama respalda. La misma Biblia dice que Él es quien quita y pone reyes. Lo que quiere decir que si Asuero era el rey, fue porque de alguna manera el Señor también aprobó que él fuera rey. Cuando Esther logra hablar con el rey acerca del edicto, gloria a Dios, él no elimina el edicto, no se puede en contra de eso. Pero hay algo muy interesante y muy importante aquí. El Señor reveló las armas con las que contaba su pueblo. Lo que quiere decir que si de alguna forma hay alguna trama en contra de ti y en contra del propósito, no te detengas. Que hay una revelación en tu espíritu, hay una asignación, hay una estrategia, hay unas armas que están contenidas en ti, que son las que vas a usar para defender el propósito por el cual Dios te trajo. Eso fue lo que pasó con el pueblo judío. No fue necesario que se derogara el decreto y que simplemente dejara de existir la persecución. La persecución no dejó de existir. Ahora cada judío en cada casa le fue autorizado a usar las armas que tenía y defenderse. Así que si hoy estás bajo ataque, si hoy estás bajo una persecución, de manera espiritual Dios levantó el atalaya, gloria a Dios, en el espíritu correcto, para diseñar, para revelar para este tiempo aquella cobertura que tú necesitas para defenderte ante los ataques del adversario. No te debes confiar de tu adversario. Debes aferrarte y entender el propósito por el cual Dios te llamó. La meta, el blanco, es el propósito por el cual Dios te llamó. A Esther no se le subió la corona a la cabeza. Esther no se sintió ni más ni menos que nadie. Esther cumplió con el propósito para el cual a ella
la puso el Rey de Reyes y Señor de Señores como reina. Así es que si hoy estás en condiciones difíciles, colócate la corona de autoridad que se te fue asignada. Párate en la postura correcta. Usa las armas que el Señor te entregó y defiende el propósito que Dios colocó en ti. Seamos como Esther. A ella le tocó hacer ejercicios espirituales, 3 días de ayuno, muerte de la carne, pero vivifican el espíritu. 3 días. 3 días significa nuevo comienzo, el número 3. Al tercer día, Jesús resucitó como Cristo en un cuerpo glorificado, dando a entender las Escrituras que el sacrificio de Esther era para manifestar lo espiritual, traerlo a lo terrenal. La victoria que los judíos pudieron en este momento manifestar, la conquistó Esther de manera espiritual en el secreto. Conquista la victoria y manifiesta el propósito por el cual Dios te llamó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos llamados a mantenernos entendiendo el propósito para que podamos manifestar la corona de gloria que Dios nos ha preparado cuando crucemos al otro lado. Gracias por conectarte, gracias por ser parte de esta familia. Espero que hayas entendido tu propósito. Estamos aquí para bendecir tu vida. Puedes dejar comentarios, preguntas, incógnitas que tenga, cosas que quieras saber acerca de la Biblia y lo que Dios ha hecho en nosotros, y nosotros estaremos respondiéndote con el fin de que seas edificado. Porque un pueblo que se maneja y conoce la vida espiritual es un pueblo que va a alcanzar en algún momento revelar a Cristo y entender el propósito por el cual fue llamado. Dios te guarde.